Considera el siguiente problema. Tenemos un circuito en la figura donde tenemos un switch que está cerrado mucho tiempo y se abre en t igual a 0. Y se nos pide determinar los valores de la corriente a través de la inductancia y del voltaje a través de la capacitancia en los siguientes instantes. 0 menos, que es justo antes de que se abra el switch. 0 más, que es justo después de que se abra el switch. Y el infinito, que es mucho tiempo después de que se abra el switch. Y además se nos pide en el instante 0 más calcular la derivada de la corriente con respecto al tiempo y la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Recuerda, corriente en inductancia y voltaje en condensador. A continuación resolveremos este problema. En t igual a 0 menos, o sea, con un interruptor cerrado durante mucho tiempo, es decir, que este interruptor está así. Como está cerrado durante mucho tiempo, ya a esa altura, cuando el switch se va a abrir, o sea, en el instante 0, el condensador ya se va a estar comportando como circuito abierto y la inductancia ya se va a estar comportando como corto. Por lo tanto, vamos a tener la inductancia reemplazada por un corto acá y este condensador reemplazado por un circuito abierto. Y con esto vamos a poder calcular fácilmente la corriente para ese instante. Tenemos que la corriente, que es la corriente en el instante 0 menos, es la corriente que pasa por esta rama. La diferencia de potencial es 12 volts y tenemos una resistencia de 6 ohms acá que está en paralelo. Por lo tanto, esa corriente va a ser 12 volts partido en 6 ohms igual a 2 amperes. Y el voltaje de la capacitancia en 0 menos es la caída de voltaje acá. Como está en un circuito abierto, esta corriente de acá va a ser 0. Por lo tanto, si entre estos dos puntos caen 12 volts, porque tenemos 12 volts en paralelo a esta rama de acá, y en esta resistencia de 4 ohms cae 0, debido a que la corriente es 0, por lo tanto, en el condensador van a caer exactamente los 12 volts de la fuente. Luego, 12 volts. Con eso ya tenemos resuelto el problema para t igual a 0 menos. Ahora estamos en la situación justo después de la desconexión del switch. Entonces, regla clave para estos circuitos. Ante cambios en el switch, ya sea de conexión o desconexión, no se van a producir cambios bruscos en la corriente en la inductancia, o sea, la corriente en la inductancia no va a cambiar bruscamente, y tampoco el voltaje en la capacitancia va a cambiar en forma brusca. Por lo tanto, eso significa que la corriente en la inductancia en el instante 0 más va a ser la misma corriente en el instante 0 menos, que era 2 amperes. Y el voltaje de la capacitancia en 0 más va a ser el mismo voltaje en 0 menos, que es 12 volts. Eso sería la pregunta B. En la C nos preguntan el cambio de la corriente con respecto al tiempo en la inductancia y el cambio del voltaje con respecto al tiempo en la capacitancia. Sabemos que el voltaje en la inductancia es L por dI dt. Este es voltaje en la inductancia, de donde dI dt es el voltaje en la inductancia partido por L. Por otra parte, la corriente en la capacitancia es C por dV en dt, que es el voltaje en la capacitancia. Por lo tanto, la derivada del voltaje en la capacitancia con respecto al tiempo sería la corriente en la capacitancia partido en C. Luego, si queremos calcular dI dt y dV dt, necesitamos conocer voltaje en inductancia y la corriente en la capacitancia. Podemos calcular la corriente en la capacitancia fácilmente. De hecho, la corriente en la capacitancia, tenemos aquí una sola malla. La I va fluyendo de esta manera, y la corriente de la capacitancia, que siempre va del más al menos, va a fluir en un sentido exactamente opuesto. Será la misma, pero con sentido opuesto. Por tanto, IC sería igual a menos I
igual a menos 2 amperes. Por lo tanto, el cambio del voltaje en la capacitancia con respecto al tiempo sería IC, que es menos 2 amperes, dividido en la capacitancia, que es 0,4 faradios. Paréntesis de unidades. Vamos a tener aquí amper partido en faradio. Faradio sabemos que es coulomb partido en volt, por lo que esto nos va a quedar amper por volt partido en coulomb. Sabemos que amper es coulomb partido en segundo por volt partido en coulomb. Se van y nos va a quedar esto volt partido por segundo. Por lo tanto, esto va a ser menos 2 dividido en 0,4. Eso nos va a dar menos 5 volts partido por segundo, que es coherente con la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Esto sería la derivada del voltaje de la capacitancia con respecto al tiempo en el instante 0 más. Nos falta calcular el cambio de la corriente con respecto al tiempo, que eso sabemos que sería DI con respecto al tiempo sería igual a voltaje de la inductancia partido en L. Entonces necesitamos calcular BL acá. Tenemos B, si esta es la corriente en ese sentido, más menos vamos a tener acá. Y si esta corriente recorre acá, va a ser más menos. Este voltaje es B de 0 más, que sabemos que es 12. Podemos armar una malla. Aquí la vamos a recorrer a favor del reloj. Hacemos LBK en la malla A. Partimos menos 6 ohms por I, menos BL, más B de 0 más, menos 4 por I. Bueno, 0, donde I es, hay que acordarse, 2 amperes. Por lo tanto, BL va a ser B de 0 más, menos 10 veces I. B de 0 más era 12 volts. Menos 10, que sería ohms, 6 ohms, 4 ohms, por la corriente, que es 2 amperes. Luego, BL va a ser 12 menos 10 por 2, 20 volts, igual a menos 8 volts. Por lo tanto, nos va a quedar que de I de T en 0 más va a ser BL, que es menos 8 volts, dividido en la inductancia, que es 2 Henry. Veamos de nuevo en unidades qué significa volt partido en Henry. Henry es volt por segundo partido en amper. Se van estos volts y esto nos va a quedar amper partido por segundo, que es coherente con una derivada de corriente con respecto al tiempo. Por lo tanto, esto nos va a quedar menos 4 amper partido por segundo. Y con eso estamos listos con el caso T igual a 0 más. Ya llegamos al caso de T tendiendo a infinito. Interruptor abierto durante mucho tiempo, donde vamos a tener un condensador abierto y una inductancia en corto. Al estar este abierto, no va a haber corriente por acá. No hay cómo pueda fluir corriente a través de esta malla. Vamos a tener que no hay corriente en la malla. Eso nos va a llevar a que la corriente en infinito sea 0. Y por otra parte, si la corriente es 0, no hay voltaje en ninguna de estas resistencias. Por lo tanto, el voltaje en el condensador también va a ser 0. Y con esto damos por resuelto el caso de interruptor abierto durante mucho tiempo y también damos por resuelto el problema.